La puerta se cerró detrás de ellos, y por un instante todo volvió a su ritmo habitual, el olor a café recién hecho en la cocina, el leve zumbido de la nevera, el eco de unos pasos que se alejaban por la acera. El taxi arrancó. Las luces se desplazaron por la ventana, y pensé que aquella tarde sería igual a cualquier otra. Mi hermana me había dejado un termo con té y una sonrisa que intentaba parecer amable. Entonces, mi sobrina, a la que nadie había oído decir una palabra en años, me miró directo a los ojos y dijo, con una voz pequeña pero precisa: tía, no bebas el té que ha hecho mamá. Ella planea algo malo. No era una frase para subestimarla, no fue un susurro accidental, fue una advertencia que atravesó la casa como un golpe de aire frío. En ese momento supe, con una claridad que me dejó sin aliento, que mi vida estaba en peligro y que esa niña que todos asumían incapaz de hablar por una condición que mi hermana había presentado como un diagnóstico, acababa de hablar de forma deliberada para salvarme. Me llamo Lisa Rains, soy contable, tengo 42 años y una habilidad que hasta entonces consideraba un don seco y aburrido. Veo patrones donde otros ven caos, números no mienten, las firmas tienen ritmos, los retiros dejan huellas, los cheques cuentan historias. Esa tarde, esa profesión se interpuso entre una taza de té aparentemente inocente y la posibilidad real de que alguien intentase arrebatarme algo más que mi salud. Si esta historia te atrapa y quieres escuchar cómo se desenredó todo, suscríbete. Te prometo que merece la pena seguir hasta el final. Déjame dar un paso atrás, 6 horas, no para justificar lo que vino después, sino para que entiendas por qué yo, y no otra persona, pude juntar las piezas. Mi hermana Brooke y yo habíamos tenido una relación complicada desde siempre. Crecimos juntos, compartimos ropa, secretos y heridas. Hace 5 años, tras la muerte de nuestra madre, Patricia, la mujer que dejó una carta que aún guardo en mi cajón del cuarto, las cosas cambiaron. Patricia había sido clara en sus últimas voluntades. Quería que sus nietos y sus hijas estuvieran protegidos. En la carta ponía la custodia temporal de mi sobrina a nombre de un fideicomiso, con instrucciones explícitas sobre cómo debía administrarse el dinero para la niña si algo le sucedía. Patricia firmó con la mano temblorosa de quien sabe que deja instrucciones para sobrevivir a su ausencia. Brooke, por su parte, reclamó desde el primer momento una posición central en esa historia. Presentó documentación médica, legal, emocional, que justificaba su control sobre la vida de Nola. Dijo que la niña padecía mutismo selectivo, que el mundo la atemorizaba y que, por tanto, ella debía ser quien la protegiera. En conversaciones con amigos y familiares, Brooke hablaba de terapias, citas y avances mínimos. Sus redes sociales, educadas y compasivas, mostraban la escena perfecta de una madre dedicada. Para Ugestu era la protectora idónea, la víctima convertida en guardiana. Pero entre las visitas a casa y las firmas sobre la carta de nuestra madre, había cosas que no cuadraban, pequeños detalles que me incomodaban a gastos inexplicables, pagos realizados en efectivo en lugares que no tenían sentido, movimientos en las cuentas conjuntas que parecían diseñados para no llamar la atención hasta que ya fuera tarde. Y no fue hasta esa tarde, cuando la frase de Nola me rompió la tranquilidad de la casa, que supe conectar el patrón con la intención. La herencia de nuestra madre no era gigantesca, no era el tipo de dinero que cambia vidas para siempre, pero era lo suficiente para garantizar la educación y la estabilidad de Nola, y para mantener su bienestar hasta que fuera mayo ere. Y sin embargo, Brooke había comenzado a mover fondos, a abrir cuentas a nombre de terceros, y a firmar documentos que, a simple vista, parecían correctos. Yo lo notaba primero porque soy contable, un recibo con la numeración incorrecta, una fecha que no pertenecía al mes que indicaba, una firma que no terminaba igual, sumas pequeñas aquí y allá, pero las sumas pequeñas se convierten en avalanchas. Cuando Patricia murió, nos dejó indicaciones para que el fideicomiso quedara bajo el cuidado de alguien
que no tuviera conflictos de interés. Había una cláusula para designar a un tutor fiduciario en caso de incapacidad. Había condiciones para transferencias y supervisión externa. Playlist de protecciones que, en teoría, debían impedir que un tercero se aprovechara de la vulnerabilidad de una menor. Pero la ley, aun con sus candados, depende de documentos y de la verdad que esos documentos contienen. Y si alguien falsifica la verdad, la ley solo actúa después de que la mentira se revela, no antes. Volvamos a la cocina, a la taza, al termo, con tapa amarilla que Brooke dejó sobre la mesa, como quien no deja rastro. Brooke me habló, sonrió, contó anécdotas de la infancia, se permitió un chiste sobre el gran día y la forma en que Patricia nos había dejado instrucciones como si fuese la última escena de una película de suspense. Jared, su marido, estaba detrás, lo recuerdo distante, atento a la vez que cauteloso. Siempre ha sido un hombre que evita los conflictos directos. En las horas que siguieron, lo vería actuar como alguien que sigue la corriente hasta que la corriente le exige tomar partido. No diré que era cobarde. Decirlo sería dibujar algo que solo yo pude interpretar. Mejor decir se mostraba colaborador cuando convenía y ausente cuando la intensidad crecía. Después de que el taxi se fue, Nola se quedó observando. La casa, que minutos antes rebosaba de conversaciones forzadas, cayó en una quietud tan densa que se podía cortar. Era la calma de antes de la tormenta, aunque entonces yo no lo llamaría así. Simplemente me sentí extraña, como si una parte de mi cuerpo supiera algo que mi cabeza aún no procesaba. Ella rompió el silencio, no balbuceó. No dijo algo confuso. Dijo lo que necesitaba decir para salvar a alguien que la escuchara. Y lo dijo con la certeza de quien ha guardado un secreto mucho tiempo. Recuerdo cada detalle en el termo con tapa amarilla, una placa de Mother of the Year colgada en la nevera como una broma que nadie más encontraba graciosa. La luz del atardecer entrando por la ventana, el sonido de la ciudad fuera que parecía normal y, de pronto, esa frase en tía, no bebas el té que ha hecho mamá. Ella planea algo malo. Fue tan clara que, por un segundo, mi mente intentó buscar explicaciones racionales, un juego de la niña, algo que había visto en la televisión, un invento fruto del miedo infantil, pero la mirada de Nola era otra cosa. Había urgencia y una calma extraña, como si hubiera ensayado ese momento en silencio. El pánico llegó en oleadas, primero el frío en las manos, luego la realidad sofocante. Si era cierto, no solo mi salud estaba en riesgo, sino la posibilidad de que alguien estuviera tramando un plan para apartarme de la vida y usar mis incapacidades, reales o fabricadas, para acceder al fideicomiso. Empecé a pensar en términos profesionales. ¿Qué evidencia me haría creer? ¿Qué pequeñas pruebas podrían demostrar que no era paranoia? Un análisis de la bebida, firmas que no encajaban, registros bancarios, fotos de recibos, grabaciones, pero todo eso requería tiempo, y el tiempo era lo que menos había. Lo primero fue pedir ayuda sin alarmarlo a Gwen Mercer. Gwen ha sido mi amiga desde la universidad, es enfermera, y tiene esa mezcla de manos firmes, y voz tranquila, que tranquiliza, y aporta profesionalismo cuando todo se nubla. No le dije, me van a envenenar, ni conté la historia entera. Le dije, con la voz que se usa para pedir favores delicados, necesito que vengas y revises algo. No te preocupes por preguntas, solo trae guantes y tu maletín. Ella entendió. Mientras esperaba, me concentré en lo que podía tocar en el termo. Lo abrí con cuidado, sin olerlo de forma imprudente, sin beber. Había algo en su superficie, marcas de una limpieza rápida, restos de té negro con canela, y un leve residuo que yo no podría identificar sin equipo. No soy química. Soy una contable metódica que mira las cosas de forma ordenada, así que tomé lo que pude a una muestra en un frasco estéril que Gwen me trajo. Una foto al termo y otra a la etiqueta que Brooke había puesto en la caja del té,
como si fuese un gesto de cortesía. Todo lo documenté ahora, quién estaba presente, cómo se manipularon las pruebas, lo básico que cualquier persona que viviera en una historia real necesitaría para que lo que encontrara no se pudiese borrar con facilidad. Llamé a Kevin Callaway a continuación. Kevin es abogado y amigo desde hace años. Además, le debemos a su insistencia que la carta de Patricia no terminara enterrada en un cajón sin efecto. Le expliqué, con palabras medidas, lo que había pasado la frase de Nola mis sospechos, la necesidad de manejar la situación con discreción. Kevin, que tiene una manera paciente de hablar cuando escucha algo serio, me pidió que guardara todo y que no confrontara a Brooke directamente. Si hay un plan, lo último que quieres es que lo compliquen, me dijo. Déjamelo a mí empiezo a moverlo por vías legales y contactamos a la policía si hay material suficiente. Me pidió pruebas y yo fui a buscarlas. Gwen llegó, como siempre, con esa calma que parecía circunspecta y firme. Usó guantes, sacó un kit y me explicó, sin tecnicismos, que lo correcto sería enviar una muestra al laboratorio y pedir análisis toxicológicos. No quiero alarmarte, Lisa, pero si la niña ha dicho lo que ha dicho, no podemos dejar nada al azar, dijo. Yo asentí, porque en ese momento no tenía defensa distinta a la acción metódica. Mientras ella tomaba la muestra, mi mente fue al cajón donde Patricia guardaba recibos y la carta original de tutela. Si alguien falsificaba firmas, lo haría con una habilidad que yo, como contable, tenía que detectar. Tenía que encontrar esas firmas y compararlas. No tardé en encontrar algo extraño. En el despacho de nuestra madre, en un sobre escondido entre papeles rutinarios, había una copia de un documento que, en apariencia, era administrativo, autorizaciones para gastos menores y una página con la rúbrica de Brooke, que a primera vista coincidía con otras firmas que yo recordaba. Pero cuando las puse lado a lado, algo saltó. La forma en que la B se cerraba, el rasgo final de la G en su apellido, la presión en las letras. No coincidían del todo. No soy perita en grafología, pero sé que una firma puede variar. Lo que me llamó la atención fue que las variaciones parecían calculadas. Había un patrón en las firmas destinadas a mover dinero, tenían cortes y terminaciones que se repetían como si alguien las hubiera copiado de un modelo. Esto no era suficiente por sí solo. Necesitaba más. Empecé a revisar movimientos bancarios viejos pagos en cajeros que no venían con nombres comprensibles. Transferencias a cuentas que pertenecían a empresas casi inexistentes. Retiradas en efectivo que, cuando sumadas, alcanzaban cifras relevantes para alguien que administraba un fideicomiso. Empecé a montar un archivo en capturas de pantalla, estados de cuenta, anotaciones con fechas y sumas. Cada pieza añadida me daba la falsa tranquilidad de que, si algo salía mal, al menos habría orden en el caos. Pero la pieza que transformó mi alarma en certeza no fue un número, fue la voz de Nola otra vez. Cuando le pregunté, con cuidado y sin presionar, como sabía aquello del té, ella me habló con frases cortas y precisas. Me contó que había oído conversaciones entre mamá y Jared, que había visto a Brooke guardar papeles en el cajón de la sala, que había escuchado el nombre de fiduciaria y algo que sonó a transferencia dicho en voz baja. Me explicó, con la inocencia de quien ha sufrido presión, que dejó de hablar porque tenía miedo de que hablar la hiciera responsable de algo que ella no quería. Cuando hablo, mamá se enfada, me dijo. Ella dice que si hablo perderemos la casa. No intenté diagnosticarla. El diagnóstico de mutismo selectivo estuvo en manos de profesionales, pero su relato fue claro. Había coerción, había miedo como herramienta de control. Con esos elementos, Kevin empezó a empujar hilos en secreto. Habló con un par de colegas, indagó sobre la posibilidad de obtener una orden de registro y, con cautela, también contactó a un fiscal amigo, aunque me pidió que mantuviera el tema lo más confidencial posible. No podíamos permitir que Brooke oliera la verdad antes de tiempo. Si ella sospechaba, podría destruir pruebas
o algo peor, anticipar lo que íbamos a hacer. Entonces, hicimos lo que las historias reales exigen cuando hay sospechas en actuar con sigilo y rigor. Revisé de nuevo el cajón donde había hallado los documentos. También encontré un cuaderno con notas de Brooksitas, horarios de médicos, algunas reales, otras indefinidas, y referencias a la gestión del fideicomiso. Había un papel doblado con un recorte de periódico sobre nuestra madre y, debajo de todo, un sobre con recibos de caja que no correspondían con los gastos declarados. Todo me dio vértigo. Podía imaginar las explicaciones que Brooke daría si la confrontaban: cansancio, errores administrativos, confusiones por el duelo, y es cierto que el duelo hace cosas extrañas con la razón. Pero también hay otro tipo de explicaciones. La manipulación calculada. No me correspondía a mí juzgar sus motivaciones internas. Me tocaba reunir evidencia para que la justicia, si era necesario, decidiese. Una llamada de Gwen al laboratorio tardó unas horas. No hablamos de resultados concretos en casa. Había que ser prudentes, pero cuando ella volvió de la clínica con una pequeña nota sellada, su rostro mostró una rigidez que no pude interpretar de inmediato. Me dijo: han encontrado rastros de una sustancia que no pertenece al té común. Necesitamos que hagas una pausa y no hagas nada precipitado. Si esto se confirma, hay que coordinar con Kevin y con la policía. No me dio detalles sobre la sustancia, no tenía por qué hacerlo en el laboratorio, trabajaba con protocolos y a mí me bastaba saber que algo anómalo aparecía. La prudencia y la ley establecen que, cuando una posible intoxicación se detecta, no se comparte sin control. Y yo, por primera vez en semanas, me vi obligada a depender de otros. En paralelo, hice lo que mejor sé en buscar patrones en números y firmas. Encontré transferencias a pequeñas compañías de la ciudad, facturas por servicios inexistentes y cheques cobrados por personas relacionadas con Jared o con terceros que solo acudían a la fila de gastos cuando convenía. Nada de esto probaba intención homicida, lo sea, pero en conjunto, y unido al testimonio espontáneo de Nola, dibujaba un mapa que apuntaba a una manipulación económica y a una posible escalada peligrosa. Y entonces surgió otra pieza que nadie esperaba: una grabación, no una grabación profesional, ni una prueba policial formal, sino una grabación casera que Nola, con la ayuda de una terapeuta a la que finalmente accedimos a ver en secreto, empezó a hacer. No la presioné para que hablara. Fue ella la que, en una sesión segura y tras días de acercamiento, comenzó a relatar en frases cortas lo que había visto y oído. Mamá lo guarda en el cajón, dijo en una de esas sesiones, señalando con un gesto minúsculo. Jared habla con números, dice que es por la niña. Yo no quiero en esas frases registradas con consentimiento y en un contexto terapéutico se convirtieron en un material esencial. No por sí solas, pero sí como parte de un conjunto. Protegimos a Nola en todo momento. El objetivo nunca fue usar su voz como trofeo, sino permitirle expresar lo que necesitaba para estar segura. Yo comencé a montar un plan que, por su propia naturaleza, necesitaba la colaboración de profesionales en Kevin para las vías legales, Gwen para las pruebas médicas, un par de amigos con experiencia en investigación para rastrear movimientos digitales y 2 detectives que Kevin conocía en la brigada local, Morrison y Park. Hablamos en voz baja, en horarios en que nadie pudiera escucharnos. Sabíamos que si íbamos con toda la evidencia a la policía, habría que presentar pruebas sólidas para que una orden de detención o de registro se sustentara. Las palabras de un niño no bastan, por doloroso que parezca. La ley pide hechos. Cuando les mostré a Kevin las primeras pruebas, las firmas fotografiadas, los movimientos bancarios, la nota del laboratorio que sugería la presencia de una sustancia atípica, su expresión fue la de alguien que, aunque asume responsabilidad, se guarda la alarma para no espantar el proceso. Esto tiene sustancia, dijo, usando la palabra que los abogados usan para no convertir la intuición
en acusación. Organizaremos una cadena de custodia. No puedes confrontarla. No la confrontes. Y por favor, mantén a Nola en un entorno seguro. Ann tenía razón. La confrontación precipitada era exactamente lo que podía arruinar todo. En los días siguientes, mi vida se convirtió en un ejercicio de equilibrio al proteger a la niña, documentar cada paso, coordinar con profesionales que no se conocían entre sí y al mismo tiempo mantener la apariencia de normalidad suficiente para que Brooke no sospechase que la tenía en el punto de mira. Preparé registros, cotejé firmas con ayuda de un perito que Kevin aportó discretamente y consolidé las transferencias sospechosas en un dossier. Cada hoja tuvo una etiqueta en fecha, origen, destino, copia del documento vinculado. Sentía que si perdía una sola hoja, podría perder la posibilidad de que la justicia hiciera su trabajo. Hubo momentos en que la desesperación me golpeó con fuerza. Me miraba en el espejo y me preguntaba cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos sin reaccionar antes. Pero la culpa es una sombra que no ayuda cuando la urgencia exige acción. Lo que sí pude ofrecer fue constancia en días y noches de comprobar, anotar, asegurar que los procedimientos se cumplían para que, llegado el momento, nadie me cuestionara por haber actuado sin rigor. Y, entre todo ese esfuerzo, surgió una certeza que me dejó más tranquila. Nola no hablaba porque no quería, lo hacía por miedo, y el miedo, si se observa con paciencia, deja rastros. La niña se movía de forma sistemática en la casa, evitaba ciertos muebles, miraba a la puerta cuando alguien tocaba, guardaba objetos pequeños en un bolsillo interior de su chaqueta como si los protegiera. Son gestos de una infancia marcada por tener que vigilar. No es mi intención hacer un retrato morboso. Lo cuento para que se entienda cómo una persona tan pequeña pudo con una naufragio volcar una cadena de acontecimientos que terminó por salvarme la vida. La tensión escaló cuando Kevin propuso que preparáramos una operación controlada, una reunión en la que presentaríamos pruebas incontestables ante un abogado de confianza que actuara como mediador y, si se hacía necesario, coordinaría la llegada de las autoridades. No se trataba de una trampa teatral, se trataba de crear un momento en que las pruebas estuvieran en la mesa, en que hubiera testigos profesionales y en que la seguridad de Nola estuviese garantizada. Hablamos de locaciones neutrales, de cómo registrar todo formalmente, de la cadena de custodia de las pruebas. Todo esto suena frío y legalista, lo sean, pero en el fondo era la única forma de transformar la amenaza en evidencia procesable. Mientras tanto, Brooke seguía actuando en la superficie de la vida familiar como si nada han sonrisas, mensajes de cariño por redes, cenas con amigos donde presentaba la versión maternal de los hechos. Era una actriz consumada en el papel que había elegido. Jared, en cambio, casi siempre tenía la mirada esquiva. No sé si lo hacía por conveniencia o por miedo, o por ambos. En cualquier caso, si había una persona que podría acabar siendo colaboradora en la trama, era él, pero no lo sabíamos y no podíamos basarnos en suposiciones. Ese dime y direte mental me llevaba cada noche a repasar los documentos y las conversaciones. Nuestra madre había sido clara en su intención de proteger a su nieta. Yo ahora me veía en la responsabilidad de hacerlo, no solo por la carta que guardaba, sino por la niña que había reunido el coraje de hablar un día cualquiera cuando nadie más estaba prestando atención. Esa frase sentía, no bebas, él te había actuado como un desfibrilador en mi sistema de vida, me despertó, y fue entonces, en el punto en que estábamos ultimando detalles para presentar pruebas, que recibí una llamada que cambió el ritmo de las cosas. Kevin estaba en la línea y su voz normalmente medida tenía una tensión contenida. Hemos conseguido autorización para una revisión forense de los documentos, dijo, y tengo a 2 detectives que quieren hablar contigo mañana. No serán públicos. Lo haremos con discreción. Mi estómago se apretó. Era el momento que habíamos esperado y temido a la vez. Mientras colgaba, miré a Nola en la sala, jugando con unas piezas de Lego, concentrada. Ann
la veía diferente. No era la niña vampirizada por un diagnóstico, era alguien que había elegido intervenir en su propia historia con todo lo que le permitía su edad. Sentí un agradecimiento inmenso y terrible a la vez tan inmenso, por su valentía, terrible por lo que pudo haber significado para ella. Pela noche, con las pruebas reunidas en una carpeta sellada y las conversaciones con médicos y abogados en marcha, pensé en la palabra salvó. Lo que dijo Nola me salvó la vida. No porque hubiese evitado algo inevitable, con un acto heroico sobrenatural. Me salvó, porque despertó una reacción en cadena que me permitió ver lo que se planeaba y, con el apoyo de amigos y profesionales, actuar con la frialdad necesaria para hacerlo visible ante la ley. Sin embargo, aún quedaban pasos críticos por dar. La policía necesitaba pruebas irrefutables. El laboratorio debía confirmar la anomalía en la bebida con resultados que resistieran el escrutinio. El perito grafólogo debía dictaminar si las firmas eran forjadas, y la niña necesitaba un entorno seguro, en el que su voz, cuando viniera, no fuera usada como arma, sino como protección. Al amanecer siguiente, mientras la ciudad comenzaba a despertarse, yo repasaba una lista mental: llamar a Gwen para confirmar la cadena de custodia del frasco, reunirme con Kevin para ultimar la presentación del dossier, ver a Nola con la terapeuta y asegurar que la niña estuviera con alguien de confianza durante la operación. Sabía que estábamos a punto de cruzar una línea que, una vez traspasada, ya no tendría vuelta atrás. Entré en la cocina y vi el termo con la tapa amarilla a través. Estaba limpio, vacío, con un leve brillo en la superficie de metal. Me acerqué, lo toqué, luego lo dejé. Había cosas que no debía tocar emocionalmente. Dejar que el miedo controlara cada gesto no ayudaría a nada. Tenía que mantener la cabeza fría, las manos firmes y el corazón lo suficientemente abierto para acoger a la niña que había hablado cuando nadie más lo hacía. Esa tarde convoqué a los que serían testigos y aliados. Hablamos de lugares, de horarios, de precauciones. Kevin insistió en no exponer a Nola más de lo necesario. Gwen se ofreció a estar presente como testigo de integridad médica. Kevin añadió que los detectives Morrison y Park estaban listos para actuar si se presentaba la evidencia necesaria. Todo parecía encajar, y sin embargo, una sombra persistía en Brooke. No era una delincuente obvia. ¿Era mi hermana? La idea de que alguien de sangre pudiera estar implicado en algo así tenía un peso que no desaparecía con la lógica. Aún así, debo repetirlo, Anne fue la niña quien, con una frase directa y serena, provocó que nos moviéramos. Si ella no hubiera hablado, quizá lo habría descubierto meses después, cuando las transferencias ya fueran irrevocables o cuando la legalidad ya hubiera sido corroída por falsedades. Por la noche, mientras ordenaba la carpeta y repasaba mentalmente lo que haríamos al día siguiente, me detuve en una fotografía vieja de nuestra madre. La sonrisa de Patricia parecía más sabia que ninguna otra cosa en el mundo. La carta que dejó mi cajón decía, literalmente, que quería que sus nietos no sufriesen a manos de ambiciones. No sé si Patricia pudo imaginar que sus palabras provocarían una cadena judicial tiempo después de su muerte. Lo único que sé es que, gracias a la valentía de una niña y al rigor de una mujer que mira los números con atención, habíamos formado un equipo que no permitiría que la verdad quedara sepultada. A la mañana siguiente, el plan fue claro. Presentaríamos las pruebas al abogado que Kevin propuso. Registraríamos el estado del termo y la cadena de custodia. Y a la vista de todo esto, decidiríamos si la policía debía entrar con orden. Sin embargo, no todo se reduce a procedimientos. A veces hay que hacer algo que hace más daño, pero protege más. Fingir vulnerabilidad para exponer al depredador. Había que preparar la actuación, y ahí, en ese punto exacto donde planeábamos el siguiente movimiento, entendí que el precio emocional de la operación sería alto. No era solo atrapar a alguien, era poner a un miembro de mi familia bajo la lupa. Era además asegurar que Nola
no volviera a vivir con alguien que la cayó a fuerza de miedo. Mientras Kevin marcaba los últimos detalles y Gwen organizaba la logística médica, me di cuenta de que la frase de la niña ya había cumplido su primer objetivo al sacarnos del sopor, pero quedaba lo más peligroso y lo más necesario. Teníamos que entrar en la sala donde se decidiría el futuro inmediato de Brooke y de mi sobrina. Teníamos que llevar pruebas que nadie pudiera ignorar. Esa tarde, al cerrar la carpeta, miré a Nola una vez más. Estaba armando un pequeño castillo con bloques, y entre torre y torre me miró y sonrió con una franqueza que no conocía antes. En sus ojos había algo que no era solo alivio, era la conciencia de haber hecho lo correcto. Fue entonces cuando sentí, con una claridad fría, que no había marcha atrás. Al día siguiente, con los documentos en una mano y la determinación en la otra, me dirigí al lugar donde habíamos acordado presentar el caso. Sabía que al final de ese pasillo se podían abrir puertas que cambiarían la vida de todos, detenciones, audiencias, y para mí la posibilidad de recuperar la seguridad. Sabía también que, fuera cual fuera el resultado, la frase que una niña muda pronunció al marcharse sus padres ya había salvado mi vida. Y estaba lista para mostrarlo. Entré en el despacho del abogado con la carpeta cerrada, como quien entra a un campo minado. Tenía la sensación de que, en cualquier momento, una palabra equivocada podía provocar que todo se desmoronara. Kevin me saludó con la cabeza. Su gesto era pequeño, medido, como si con ello transmitiera confianza y control. A su lado, los detectives Morrison y Park, vestidos de civil, repasaban notas en sus teléfonos. Gwen tomó asiento 2 sillas más allá, con el semblante sereno que la hacía parecer menos afectada de lo que en realidad estaba. Nola estaba con la terapeuta en una sala contigua, protegida y tranquila, jugando con una mesa de piezas que la mantenía concentrada. El abogado que Kevin había propuesto, un profesional de mediana edad, con voz neutra, nos ofreció su despacho como lugar seguro. Su papel no era juzgar, era ser la figura neutral ante la que pondríamos las pruebas. Nos dijo que mantuviéramos la calma y que, llegado el momento, él actuaría como notario de lo que se presentase. Lo que venía a continuación debía ser clínico. No queríamos teatralidad, queríamos hechos. Kevin abrió la carpeta y colocó sobre la mesa copias impresas en estados de cuenta, transferencias marcadas, recibos, la nota preliminar del laboratorio y las imágenes de las firmas. Cada hoja tenía una etiqueta con la fecha y una breve descripción. También había un pendrive con la grabación de las sesiones de Nola, legalmente obtenida y custodiada. Todo estaba organizado para que cualquier prueba pudiera seguir la cadena de custodia y no dejar lugar a dudas sobre cómo se había manejado. En el cuarto de espera, Brooke y Jared llegaron puntual. Ella llevaba una blusa clara y una sonrisa que creía impenetrable. Jared, detrás de ella, parecía más tenso que en otras ocasiones. Su cara mostraba un cansancio que iba más allá del duelo o del estrés. Era la expresión de quien sabe que vive en una cuerda floja y teme romperla en cualquier momento. Entraron al despacho sin sospechar el alcance de lo que allí les esperaba. Kevin se levantó y habló en tono formal. Íbamos a revisar unas inquietudes relacionadas con la administración de ciertos fondos del fideicomiso y con la seguridad de Nola. Dijo las palabras con la neutralidad de quien conoce la ley y no la reduce a juicios morales. Brooke respondió con la cortesía que ya conocíamos, aunque ella entendía la preocupación y que todo había sido manejado con responsabilidad. Su voz, en ese primer intercambio, no delataba nervios extremos. Era segura, estudiada. De pronto, mientras discutíamos protocolos y revisábamos documentos, el tema cambió a una formalidad más técnica. Kevin mencionó la nota del laboratorio. Dijo que, como parte de la revisión, habíamos solicitado un análisis de una muestra, la que yo había conservado, y que los resultados preliminares presentaban indicios de una sustancia atípica en una bebida que se había consumido en la casa. No dio detalles, no hizo falta. En la cara de Brooke, por primera vez, algo vaciló. Respiró hondo
y sonrió con más esfuerzo. Jared apretó la mandíbula. Fue en ese instante cuando decidimos, de forma consensuada con la policía y los abogados, que lo mejor era observar la reacción sin escalar la confrontación. La idea era que, si había nervios, por culpa de pruebas concretas, esos nervios podrían llevar a comentarios, a incoherencias o, en el peor de los casos, a actos que corroboraran intenciones. No era una trampa grotesca, era la única forma de que la verdad, que tantas veces se oculta bajo la apariencia, se mostrara en sus propios huesos. Mientras hablábamos, yo fingí cansancio. No quería exagerar. Bastaba con dar la impresión de que me sentía un poco mareada, de que mi visión estaba nublada. Tenía que parecer creíble. Gwen, en complicidad con Kevin, me había preparado si me hacía falta. Ella podría certificar que había síntomas compatibles con un malestar circunstancial. Era un teatro frío, pero necesario. No iba a beber nada que pudiera perjudicarme. Mi cuerpo no estaba dispuesto a ser instrumento real de riesgo. Fingí entonces. Apoyé la mano en la mesa. Dije que quizás había dormido mal. Nadie en la sala pareció darle mayor importancia, pero entonces, casi de forma natural, Brooke hizo algo que aún hoy me cuesta comprender. Se ofreció a preparar algo para mí, con esa explicación maternal que tanto le gustaba desplegar, en un té calmante. ¿No te vendría bien un té, Lisa? Su gesto, presentado como cuidado, tuvo la precisión de quien conoce la reacción emocional que busca provocar en simpatía, obligación, deuda. Jared asintió, y su mirada, por un segundo. No me buscó con agresividad, sino con la mezcla de quien acompaña la puesta en escena. Brooke salió del despacho brevemente. Regresó con un termo idéntico al que había dejado en mi casa semanas antes. Kevin no reaccionó. Era un profesional que evitaba todo drama innecesario. Los detectives permanecían en silencio, observando. Yo tomé la taza que me ofrecieron y sostuve la calidez en mis manos como si fuese una elección inocente. En ese gesto sentí la gravedad. No bebí, tan solo llevé la taza a los labios y pretendí tragar. Mi cuerpo simuló la caída, me acomodé en la silla, puse la mano en la frente, ajugué la nariz. Gwen se acercó, tocó mi mu. Ekau dijo que parecía débil y que sería prudente verificar mis signos vitales. La actuación tuvo el propósito de sacar a la luz reacciones. No hablo de la intención de hacer daño. Hablo de mostrar que, ante una acusación seria, la conducta de algunos se delata, y fue entonces, en ese silencio tenso, que Jared miró hacia la puerta como buscando la complicidad de alguien. Tenemos prisa, murmuró con voz calibrada. Hay papeles en la oficina que debemos revisar. No podemos. No es el momento. En su frase, pensada para justificar un movimiento. Fue la pauta que Kevin había anticipado. Los detectives habían decidido actuar. Abrí los ojos con la lentitud propia de la actuación y miré a Brooke con una mezcla de decepción fingida y dolor. No tenía que decir nada. Mi silencio lo dijo por mí. Antes de que la situación escalara más, los detectives se levantaron y solicitaron permiso para proceder con una revisión bajo una orden preliminar que Kevin les había facilitado. Les pidieron a Brooke y a Jared que no abandonaran el lugar. La cara de Brooke cambió. Hubo un segundo en el que intentó enmendarse de forma casi automática, con una sonrisa que ya no le salía natural. Jared, por su parte, comenzó a hablar sin estar seguro de qué decir, como quien busca una salida que no encuentra. En la oficina contigua, los agentes registraron cajones y revisaron carpetas, encontraron copias de documentos, recibos sin respaldo y, en un sobre oculto, una pila de registros de transferencias a cuentas que no aparecían vinculadas a ningún servicio legítimo. Nada espectacular, nada que por sí solo fuera acusatorio al nivel más grave. Pero luego, al abrir una carpeta en el escritorio de Brooke, los agentes hallaron una secuencia de sobres con anotaciones manuscritas
que, al cotejarse con las transferencias en las cuentas, revelaron una conexión directa. Las anotaciones eran del tipo pago a una empresa X, razón consultoría. Pero las empresas parecían no tener actividad real. Había también hojas con nombres de personas y breves notas. Yaheji -5% liquidar cuando Lisa esté fuera. Esas notas fueron fotografiadas in situ y añadidas al expediente. Pero lo que realmente inclinó la balanza fue el trabajo cruzado en LA. La nota del laboratorio, la grafología y la grabación de Nolan, el perito que Kevin había contratado, no presente en el despacho, pero en comunicación con los detectives, envió un reporte preliminar en el que encontraba indicios de que algunas firmas exhibían patrones que no coincidían con el comportamiento natural de la escritora en la vida cotidiana. No afirmó categóricamente que todas fueran falsificadas. Usó términos prudentes a inconsistencias y probable intervención de un tercero, lo suficiente para que el fiscal que Kevin había contactado desde el principio considerara que había material para profundizar. Y mientras todo aquello se acumulaba en la carpeta, la terapeuta de Nola accedió a que reprodujésemos un fragmento de la grabación en presencia de profesionales, con el asentimiento de todos, y protegiendo la identidad y el bienestar de la niña. Pusimos un corto fragmento donde Nola, en su voz pequeña, dice lo que había dicho en casa mamá. Lo guarda en el cajón. Jared habla de números. Dice que es para mi escuela. Yo tengo miedo. Esas palabras, escuchadas por los presentes, se sintieron como una estocada en la sala. No eran pruebas por sí solas. Eran, eso sí, el testimonio que acompañaba a los indicios técnicos. Brooke trató de mantener la compostura, negó conocer transferencias irregulares, negó haber planeado nada, y afirmó que cualquier nota era un registro de su organización personal, fruto de estrés. Dijo que cualquier acusación era un malentendido. Jared, en cambio, comenzó a balbucear respuestas que intentaban colocar distancia entre lo que él sabía y lo que Brooke habría hecho. Su defensa fue un ejercicio de desplazamiento de responsabilidades que no supo sostener. La policía procedió entonces con las medidas de rigor en detenciones preventivas para averiguación, consignación de pruebas y, sobre todo, garantizar la protección inmediata de Nola Brooke. Fue escoltada a una sala contigua. No era una detención fulminante, pero sí una restricción para asegurar que no pudiera alterar documentos o influir sobre testigos. Al ver a mi hermana en esa situación, una parte de mí se quebró, no por la evidencia, sino por la contradicción de los lazos de sangre. Había culpabilidad legal y a la vez un dolor humano que no podía evitar. En la comisaría, la situación fue tensa. Kevin se encargó de las diligencias legales. Los detectives consolidaron las pruebas y pidieron órdenes de bloqueo sobre las cuentas vinculadas al fideicomiso. Al menos, en la medida en que la ley lo permitiera bajo una investigación, no puedo afirmar que se lograra congelar todos los movimientos. Eso dependía de tribunales y procedimientos que iban más allá de nuestra voluntad inmediata. Lo que sí sucedió fue que se impusieron medidas precautorias suficientes para evitar que disposiciones masivas de dinero ocurrieran sin supervisión. Mientras tanto, Nola fue derivada a un lugar seguro, donde estaría con la terapeuta y con personas designadas por el equipo como de confianza. Kevin se encargó de iniciar los trámites para que yo figurara legalmente como figura responsable, interina, de la administración del fideicomiso, en atención a la carta de nuestra madre y a la necesidad de proteger los intereses de la menor. Era una medida provisional, sujeta a audiencias, pero necesaria. A mí me tocó aceptar la responsabilidad con la gravedad que merece una tutela a administrar con transparencia, rendir cuentas y, sobre todo, velar por el bienestar de una niña que ya había pagado un precio con su silencio. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, comparecencias y diligencias. El fiscal pidió pruebas formales. El laboratorio envió un informe más detallado, aunque con lenguaje técnico que Kevin ayudó a traducir para que fuera entendible ante un juez
habían identificado rastros de compuestos que alteraban la sensación y que, en concentraciones específicas, podían causar somnolencia o confusión. No había, en ese primer informe público, revelaciones sensacionales sobre venenos letales. Había, en cambio, indicios suficientes para justificar una investigación por intento de administración de sustancias sin consentimiento. La palabra intento aparece con mucha precaución en los papeles legales. Implica que se investiga una conducta que podría haber tenido consecuencias graves, pero que requiere pruebas fehacientes para sostener cargos. Por otro lado, el perito en grafología presentó un análisis más completo. Comparó firmas de distintos periodos y encontró patrones que, en su opinión profesional, eran consistentes con una falsificación o al menos con una manipulación intencional para uniformar ciertos rasgos. Su informe no era una sentencia, era una pieza más del rompecabezas. Además, Kevin logró acceder a comunicados bancarios que mostraban transferencias sistemáticas y a terceros en temporadas específicas. Todo junto comenzó a dibujar una estrategia a la presunta administración fraudulenta de recursos del fideicomiso, acompañada de conductas de coerción y de administración sin transparencia. En esa etapa, la prensa se olfateó la historia. Lo supimos por una llamada de Kevin, que recomendó prudencia extrema. No estábamos aún en el punto de que la verdad legal se hubiese establecido. Cualquier filtración prematura podía enturbiar el proceso y poner en riesgo la admisión de prueba. Pedimos discreción a los pocos amigos involucrados y vigilamos el ambiente. En público, la familia estaba dividida. Algunos tomaban distancia, otros mostraban apoyo condicionante a Brooke, como suele pasar cuando las certezas no se han alcanzado. Pero en privado, el ruido no nos interesaba. Lo que importaba era el dossier, la cadena de custodia y el bienestar de la niña. Llegó la audiencia preliminar. Estaba nerviosa, y no por el riesgo personal. Ya había pasado por el pánico, sino por el peso que implicaba ver a mi hermana en un entorno donde las palabras y los documentos tomarían forma pública. La sala estaba llena de papeles. Kevin presentó el expediente con la precisión que lo caracteriza, los resultados del laboratorio, el informe del perito grafólogo y la grabación de la niña, protegida en su utilización con el consentimiento pertinente y bajo la supervisión del terapeuta para evitar revictimización. La Fiscalía solicitó medidas cautelares y la continuación de la investigación. Brooke mantuvo una postura pública de negación. Dijo que todo era consecuencia del duelo y de la interpretación sesgada de sus actos. Se defendió con la palabra de quien intenta explicar un desorden administrativo como error humano. Jared, por su parte, empezó a colaborar con prudencia. En su testimonio más tarde, admitió ciertos movimientos financieros que no supo explicar bien. Sus respuestas eran imprecisas y por momentos evasivas. Nunca llegó a admitir actos deliberados de envenenamiento o de falsificación en el tribunal en esos primeros momentos. Pero la acumulación de evidencias hizo que la Fiscalía continuara con la investigación, pidiendo tiempo para recabar más pruebas. Durante ese proceso, Nola y yo tuvimos muchos momentos de silencio compartido. No eran silencios cargados de drama, eran silencios donde lo cotidiano se convertía en terapia. Mañanas de cereal parchidaus, Gilegu cuentos antes de dormir. La niña me miraba a veces con una mezcla de reproche y gratitud, como quien cree que por hablar se desgarraron vidas. Le repetí lo que le había dicho desde el primer día, aunque su voz era una protección, no una condena, que había hecho lo correcto, que su valor no se medía por lo que tuvo que callar para sobrevivir, sino por la elección de hablar cuando tuvo la oportunidad. No forzamos gelatus, no la llevé a escenarios de memoria intensa, sin acompañamiento profesional. Su recuperación fue lenta, con pequeños avances en palabras nuevas en la mañana, chistes sueltos, el regreso a juegos que le gustaban. Teníamos sesiones con psicólogos infantiles y con terapeutas que nos guiaron para convertir la casa en un espacio donde su autonomía pudiera crecer. Llegó, semanas después, una orden formal
que cambió la dinámica. La fiscalía imputó cargos a Brooke por fraude y por intento de administración indebida de fondos, y por la supuesta tentativa de administración de una sustancia sin consentimiento. La terminología fue precisa para no sobredimensionar. Esos cargos implicaban que la investigación había encontrado indicios suficientes para llevar el caso más allá de la etapa preliminar. No era una condena. Era el inicio de un proceso que podía derivar en audiencias, pruebas adicionales y eventualmente resolución judicial. En lo personal, asumí un papel que me exigía transparencia. Acepté la responsabilidad fiduciaria interina, con auditorías periódicas y reportes a un juez de familia. Era un deber que no había pedido, pero que no esquivé: administrar fondos, asegurar la educación, organizar la atención médica y psicológica y rendir cuentas con la honestidad que Patricia había esperado. Kevin me explicó los límites de esa tutela en decisiones médicas y educativas alineadas con el bienestar de la niña. Manejo financiero sujeto a revisión y autorización judicial para cambios de fondo. Me acostumbré a los extractos bancarios, a las actas, a los sellos oficiales. No era un papel heroico, era una obligación. La vida, sin embargo, no se detuvo en los juzgados. Había fiestas de cumpleaños, días de colegio y emergencias domésticas que requerían soluciones prácticas. Aprendí a hacer pequeños actos con una concentración que antes destinaba solo a los números en kosher: una pernera rota, preparar una merienda que supiera a casa, recordar qué libro le gustaba a Nola. Esos detalles, insignificantes para el mundo exterior, eran para ella señales de normalidad. Y, para mí, medicinas contra la ansiedad. El proceso judicial nos llevó por meses. Hubo declaraciones, peritajes complementarios y audiencias en las que testigos contestaron preguntas con precisión. Algunos conocidos de Brooke, al ser citados, ofrecieron versiones que procuraban exculparla. Otros no quisieron involucrarse. Jared, con el tiempo, hizo mutis. En una audiencia posterior, confesó que había participado en movimientos financieros que no supo explicar con claridad y que había mantenido silencio por miedo a que la situación se volviera más grave. No llegó a admitir la carga completa de los hechos que la fiscalía le atribuía, pero su testimonio ayudó a contextualizar ciertos patrones. Las investigaciones detectaron, además, que una parte de los fondos se había movido a cuentas con control indirecto. No puedo decir que se recuperó todo, porque ese tipo de procesos financieros rara vez son tan claros y dependen de acuerdos bancarios y de procedimientos de seguimiento que pueden tardar. Puedo decir, eso sí, que las medidas cautelares evitaron que disposiciones nuevas se produjeran sin control, que la Fiscalía obtuvo información que señaló a terceras partes que facilitaban movimientos y que la justicia, paso a paso, fue conociendo detalles que antes parecían imposibles de percibir. En el plano humano, tuve que soportar el juicio social. Algunas personas tomaron partido contra mí por el simple hecho de cuestionar a una madre. Es doloroso ver cómo la solidaridad de la comunidad puede volverse un cuchillo. Hubo quienes me llamaron traidora por haber permitido que la policía actuara. Sentí la soledad de quien actúa por obligación moral y por amor a una niña. No buscaba castigo para mi hermana. Buscaba seguridad para mi sobrina. Explicarlo no siempre calma el eco de las voces externas. Aprendí a dejar pasar. Lo más importante era lo que no la sentía y lo que la ley determinaría. La audiencia de custodia fue, tal vez, la más potente en lo emocional. Allí, frente a un juez, se presentaron los argumentos sobre el bienestar de la menor en testimonios de la terapeuta, informes escolares, la carta de Patricia y las pruebas de la investigación. Kevin, con su manera clara, expuso la necesidad de que Nola tuviera un entorno estable y protegido. En un momento del proceso, le ofrecieron a Nola la posibilidad de expresar con quién quería vivir. No fue un interrogatorio, fue una invitación delicada hecha por la profesional de la corte para que la elección proviniera de su voluntad, libre de presiones. Recuerdo que, cuando la voz de la niña
llegó al salón. Fue pequeña pero firme. Quiero vivir con mi tía. No hubo una escena melodramática. Hubo una decisión tomada con la inocencia y la serenidad de quien sabe lo que necesita. El juez escuchó, tomó nota y, tras evaluar los informes, decidió otorgar la custodia provisional a mi favor, con el compromiso de que se seguiría evaluando en los procedimientos penales mientras la investigación continuaba. Fue una resolución que no cerró heridas, pero dio un respiro legal y práctico. Con la custodia en vigor, mi vida y la de Nola encontraron una nueva pauta. Hubo gestos cotidianos que se convirtieron en ritos sagrados: llevarla a clase cada mañana, preparar su mochila con una nota cariñosa dentro, acostarla con la promesa de leer juntas cada noche. También hubo procedimientos menos visibles, reuniones con un contador designado por el tribunal para auditar mis decisiones, citas con psicólogos y la coordinación con la escuela, para que su entorno educativo entendiera lo que había pasado y no la expusiera. Pasaron meses hasta que la fiscalía cerró la instrucción y enfrente se presentó a juicio. No entraré en todos los detalles legales. Lo relevante es que, en el juicio, se exhibieron las pruebas que desde el inicio habíamos reunido a las transferencias irregulares, los informes periciales y, crucialmente, el testimonio de Nola en forma medida y protegida. La carga emocional fue inmensa. Escuchar a mi hermana en el estrado fue, de nuevo, una contradicción dolorosa. Brooke mantuvo una narrativa de estrés y de errores administrativos. La fiscalía, por su parte, ofreció una lectura consistente con un patrón de administración fraudulenta y de uso de la coerción para mantener la sumisión de la niña. El veredicto, cuando llegó, no fue una redención total ni una sentencia que borrara el sufrimiento. Pero, si hubo consecuencias, la justicia reconoció la necesidad de reparación y aplicó medidas que, en la práctica, significaron la remoción de Brooke de la administración del fideicomiso y la imposición de sanciones que, aunque indefinidas en su total alcance monetario para mi relato, representaban una limitación a su capacidad de decidir sobre los recursos que habían sido destinados para la protección de Nola. Además, quedó abierta la vía para que las autoridades investigaran a los terceros involucrados en las operaciones financieras. No voy a presumir resultados que no puedo probar. Diré, solo lo verosímil. Hubo responsabilidad legal que desembocó en medidas concretas de protección para mi sobrina. Los meses siguientes coincidieron con la reconstrucción. No fue solo poner en orden cuentas, fue poner en orden una vida. La terapia continuó. Nola aprendió a nombrar miedos y a escoger palabras donde antes había silencio. Podía contar en la escuela una versión simple de su historia, tuve que mudarme por motivos familiares, sin la necesidad de entrar en detalles. Para mí, la protección asumida significaba además gestionar cartas de nuestra madre, a interpretar sus deseos y cumplirlos. Patricia había dejado instrucciones claras, que los recursos se usaran para la educación y el bienestar. Esa voluntad fue mi brújula. Con el tiempo, hubo momentos de humor que supieron a victoria. Una tarde, mientras cocinábamos galletas y la harina cubría nuestras manos como un polvo de celebración, Nola me miró y dijo ansí: alguna vez tengo una niña, la pondré. Tu nombre. Fue un gesto que me hizo llorar en silencio. No por la frase en sí, sino porque evidenciaba que la infancia de la niña no había quedado irremediablemente quebrada. Había espacio para la ternura, para la risa, para la bobería de las galletas torcidas. Tampoco desapareció la complejidad de las relaciones familiares. Algunos miembros se distanciaron definitivamente. Otros buscaron la reconciliación con límites. No inventaré un final de perdón absoluto. La traición de la confianza deja cicatrices que no siempre se curan, pero hubo por primera vez en años una transparencia en lo cotidiano. Las decisiones económicas se tomaron en público y con revisiones independientes. La vida dejó de ser una sucesión de sombras en la que alguien podía esconder una firma o mover un recibo sin ser notado. En un plano más íntimo, aprendí una lección que no figura en los manuales de contabilidad. Aprendí que los números salvan
y que las personas también. Sin el rigor en la documentación, lo que dijo Nola habría quedado como una anécdota triste. Sin la valentía de la niña, mis hojas de cálculo habrían sido papeles sin vida. Ambos, la emoción y la razón, se necesitan. Esa combinación fue lo que permitió que la verdad emergiera. La frase que pronunció la niña, en la hora en que los coches se alejaban y la casa quedó en silencio, fue el detonante. Pero el seguimiento metódico, la cadena de custodia, la labor de las personas que actuaron con profesionalidad, fueron los que transformaron esa advertencia en protección real. A veces me preguntan si volvería a hacerlo. Sí, sabiendo lo que sé ahora, actuaría de la misma manera. No es una pregunta sencilla. Hice cosas que me exigieron una dureza que no me define por entero. Tuve que mirar a mi hermana con ojos de evidencia, no de sangre. Tuve que dar pasos que rompieron la fachada familiar. Pero la respuesta, si se reduce a proteger a un ser vulnerable, es sí, volvería a actuar para salvar una vida. Hoy, al mirar a Nola, veo una niña con recursos. No quiero romantizar la resiliencia como si fuese algo bello. Siempre, la resiliencia no es un trofeo, es la consecuencia de un proceso que a veces es duro. Ella sonríe más. Tiene amigas, juegan a veces me sorprende con una frase que no esperaba. Otras veces guarda silencio y sabe que yo estoy ahí para escuchar. Le enseñé a pedir ayuda, ella me enseñó a no fiarme de las apariencias. Esta historia no es solo mía, es de quienes se involucran cuando la vulnerabilidad se presenta del inspector que no se dejó llevar por la primera explicación, del técnico de laboratorio que trató la muestra con la seriedad que merecía, de los terapeutas que cuidaron la voz de una niña y la protegieron del sensacionalismo, y de los amigos que, con discreción, sostuvieron las labores prácticas cuando yo necesitaba estar presente para la niña. En suma, la historia de cómo una frase pronunciada por alguien que había aprendido a callar logró revertir una trayectoria peligrosa. Aún hoy, cuando paso por la cocina y veo un termo con tapa amarilla en el fregadero, siento la mezcla de alivio y de alerta contenida que nunca desaparece del todo. La vida nos enseña a estar atentos. Aprendí a leer el patrón de una firma como quien lee un gesto humano. Aprendí que la vulnerabilidad exige tanto rigor técnico como cariño humano. Y aprendí, sobre todo, que la voz del pequeño, del aparentemente insignificante, puede ser la bisagra que cambia una historia. Si alguien me pregunta qué le diría a otra persona en una situación parecida, no voy a dar recetas. Diría, en cambio, que no subestime los signos, que busque ayuda profesional, que documente lo que pueda sin exponerse y que proteja a la persona vulnerable, que cree, cuando haga falta, una red de confianza y que no permita que la culpa paralice la acción. Eso fue lo que nos salvó a una red de manos dispuestas a traducir una advertencia en protección legal y emocional. En el cierre de esta etapa, mientras Nola duerme y la casa guarda sus habituales sonidos nocturnos, abro la carta de Patricia que aún guardo en mi cajón. La releo y siento que, de alguna forma, la intención de mi madre cumplió su propósito al proteger a sus nietos, incluso desde la ausencia. No sé si ella imaginó exactamente cómo serían los días. Lo que sé es que la advertencia de una niña que nadie esperaba oír fue la chispa que terminó por encender el proceso de justicia y cuidado. Esta historia no es un acto de heroísmo singular, es quizá la conjunción de una voz que se atrevió a pronunciar una verdad, de manos que supieron recopilarla, y de una ley que con sus límites y procedimientos pudo actuar para proteger a quien más lo necesitaba. A veces el coraje de los pequeños nos salva la vida a los mayores. A veces escuchar a quien calla es la única forma de mantenernos cuerdos en medio del caos. Si esta historia te ha conmovido y quieres escuchar más relatos en los que la voz de lo invisible aparece para salvar, suscríbete y acompáñame en la siguiente historia, porque hay palabras que cambian destinos y silencios que piden ser escuchados.